¿Se ve bien? El perro ve bien. Ya. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco más, a ver si no se da pixelado. Ya. Mira, en un momento determinado se dirigieron a mí un par de estudiantes del pedagógico, eh, y me pidieron hacer un taller de danza para ciegos. Y yo no, no tenía, digamos, ningún antecedente. Y lo que les dije que podíamos probar hacer un taller, pero no de danza, sino que un taller donde exploráramos en el movimiento. ¿Ya? Y empezamos a implementarlo. Esa era su investigación de tesis. Y obviamente nos quedamos con el concepto de exploratorio y nos quedamos con el concepto de danza integradora, ¿no? Un poco. Y empezamos a desarrollar esto en un lugar que era fuera de la universidad, era en un lugar, era una bodega. Y para eso ocupamos algunos elementos, trabajamos con adultos, adultos ciegos. Ocupamos algunos elementos que son como bastante fundamentales para poder eh, generar como actividades. La primera actividad, recuerdo muy bien, que empecé a hacer con ellos, fue que ellos llegaron a la sala y empezaron a recorrer toda la sala para establecer el límite de la sala. Entonces, tienen que tener como claridad cuál es el límite de la sala. Eso finalmente lo fuimos cambiando a, y después pusimos un tatami, en donde el borde del tatami marcaba el límite, ¿sí? Para que ellos no chocaran con paredes y cosas por el estilo. Me acuerdo que las primeras clases me fue pésimo, porque venía de un lugar muy de la visualidad, y yo trataba de señalar como si yo fuese la persona a la cual están siguiendo, y la verdad es que no fue muy, todos los ejercicios que íbamos haciendo era bastante, no eran de la mejor manera que se tenía que hacer. Tuvimos que ir haciendo adaptaciones curriculares. Dentro de esas adaptaciones curriculares empezamos a trabajar mucho el contacto. Entonces tomamos elementos del contacto, ¿ya? Del contacto de improvisación. Y empezamos a trabajar manipulación. O sea, que trabajo de pareja donde uno manipulaba al otro. Le tocaba la columna, la coronilla, el coxis, el omóplato, entonces se iban percibiendo dentro de su corporalidad. Porque también había una restricción del lenguaje, tal como nosotros la tenemos. Que si yo me instalo la primera clase con ustedes, le digo ya. Entonces, sientan los isquiones y la mitad de ustedes van a decir qué son los isquiones. Bueno, aquí pasaba lo mismo, ¿sí? Como la misma situación, cómo íbamos construyendo el lenguaje del cuerpo. Mucho trabajo de piso, y un trabajo de piso realmente de extensión en el piso, ¿sí? O sea que pudieran tener una espacialidad muy reconocible. Y trabajo de tres personas, ahí estamos haciendo una manipulación entre dos personas que vemos, en este caso un monitor, yo, y de alguna otra manera también la persona que está siendo guiada. Trabajamos también bajo la lógica de tener estos valores terapéuticos para poder sacarlos de ese ostracismo que de repente los ciegos tienen porque tienen mucha dureza. Sobre todo, son súper hipertónicos. Me refiero a que tienen mucha rigidez también. Su musculatura es muy fuerte, pero es rígida. Entonces, esto le permitía poder expandirse, jugar, ablandarse, trabajar la columna, trabajar los soportes, porque generalmente no iban al suelo con los soportes con las manos, era muy conflictivo. Entonces, ahí está la división, el tatami, las pelotas, ¿ya? Y obviamente
ahí el trabajo de los monitores que iban como ayudando, que eran más de 2 personas. Cualquier pregunta, pues la pueden hacer nomás. Ahora, es interesante porque los ciegos en este taller, cuando le hacíamos trabajos de manipulación, que con las manos tocaran el cuerpo del compañero a través de la percepción táctil, se instalaran bajo una lógica de reconocer el cuerpo del otro y reconocerse a sí mismo, eh, tal vez le era fácil, pero también era un lugar muy cómodo porque el ciego tiende a trabajar con la mano, cómodo en el sentido que esa es su manera de leer. Pero cuando empezamos a pedirle que leyera desde otros lugares, como la espalda, como la cara, como la pierna, como el dedo del pie, y tratara de leer a sus compañeros desde ese lugar, eso era mucho más difícil. Es difícil para nosotros, para ellos también es difícil. Porque, y tratamos de decir que no manipulamos con la mano. Es muy loco porque aquí hablamos de una situación interesante. A través del contacto, no solo manipular, sino que a través del contacto también cuerpicular. Un concepto que inventamos nosotros, pero es como para explicarme. Que todo el cuerpo sea capaz de entregar información al otro cuerpo, o las partes de los cuerpos, no solo la mano. Entonces, existe un diálogo de contacto permanente. Profe, Dígame, ¿y cómo usted le explicaba el ejercicio? Porque yo, o sea, hablando sí, pero igual a veces no se entiende, porque incluso a nosotros tiene que hacernos el ejemplo para que podamos hacerlo bien, pues. ocupándolos a ellos de ejemplo también. Ah, ya. ¿Sí? Pero con cada uno. Es que éramos como 3 personas que veíamos y siempre Ujú. invitábamos gente que que veía para que se incorporara porque era integral. Porque si lo hacíamos solo ciegos, no era una integración. ¿Se No, pues entiende? era como un curso específico. Claro. Entonces queríamos hacer esa integración, entonces todos nos íbamos ayudando, entre todos. Ah, ya. Trabajamos mucho con la muralla también, como elemento para poder trabajar la columna y que ellos entregaran el peso. Era más fácil entregar el peso a la pelota que a una persona. Entonces fue un progreso, de a poco fue estableciéndose eso. En el caso, por ejemplo, de, de este compañero, él había sido atropellado y por eso perdió la vista. En el caso de esta compañera era ciega de nacimiento. Profe, quizás esta sea una duda, nada que ver, pero al, al caballero que perdió la vista después, ¿le era más difícil hacer las cosas o era más fácil que para la Tenía, persona que nació así? tenía problemas motores, Ah, aparte. tenía problemas motores porque, claro, quedó con movimientos involuntarios, quedó con una serie de secuelas que, por ejemplo, le costaba, no tenía la fluidez que tenía, por ejemplo, la persona que sí era ciega de nacimiento. ¿Mm? Ah, Su ya. movimiento era más entrecortado. Pero, sin embargo, era interesante porque después los mismos movimientos involuntarios pasaron a ser parte de nuestra improvisación. Trabajo del grupo, mucho contacto, mucho eh, percibirse, juegos, pasar entre. Mm, Es una situación que todos íbamos hacia adelante, por ejemplo, nos agarramos y yo los hacía correr, corríamos hacia adelante, entonces obviamente ellos no corren, ¿sí? Entonces siempre hay una situación ahí de mucho riesgo para ellos. Mm. Como una compilación de varias sesiones, ¿eh? Porque ustedes han visto, van cambiando como el escenario, porque hacíamos en una sala donde se hacían obras, ¿cachai?
Ese es como un círculo de masaje que nos hace. Ahí vamos a salir a jugar. No. ¿Se recuerdan eso? Sí. Ya. Sí. Porque de alguna otra forma yo tomé elementos también de este taller para llevarlos a clase en algún momento. ¿Se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de los ojos cerrados? Ya también fue tomado de aquí, desde este taller un poco salió eso. Hay todos los ejercicios que tienen que ver con percibir desde otro lugar salieron, digamos, de este taller. Ahí estaban haciendo ese de activarlo con el calorcito, ¿no? Sí, sí, Mm. efectivamente. Porque además lo hacíamos los sábados en la mañana y ellos, cuando hacía mucho frío o llovía, faltaban mucho. Y era gente que hacía eso voluntariamente, ¿o no? Sí, gente que le interesaba moverse. Desde un lugar expresivo, ojo, porque generalmente existen talleres de danza para ciegos, pero lo que hacen es como hacer zumba, ¿cachai? O hacer como gimnasia o una cosa rítmica. No desde un lugar expresivo. Y desde el lugar expresivo es mucho más integral, digamos. No es una cosa cardio, no es una cosa, es una cosa que es mucho más sensible. ¿Sí? Profe, y ahora con el contexto, no tengo para qué hacer. Con el contexto, ¿Sí? no sé, po, si se llegase a entrar a clase el primer semestre de 2020, ¿Mm? como todo esto con mascarilla, con guantes, ¿cómo sería el proceso? Quizá igual, no hay nada que ver en todo caso. No, está súper bien la pregunta, porque me la he hecho 1000 veces. No tengo idea cómo voy a abordar el hecho del pudor, del temor, del miedo, Me de... acuerdo que desarrollábamos para desarrollar los ejercicios. Entonces, yo creo que de alguna u otra forma vamos a tener que entrar muy, muy, muy de a poco. No tengo idea, como te digo, no puedo tomar un molde de la clase que hacía antes porque es imposible, ¿ya? Tengo que respetar mucho siempre las personas y en general a mis estudiantes cómo se sienten con su corporalidad también. Parece que me quedé pegado. ¿No? No, sí se escucha. No sé si avance. Ahí sí. Como ocupando todos los recursos también, muralla, piso, suelo, ¿ya? Lo pasaban chancho. Siempre. Este taller lo realizamos por alrededor de 3 años, haciendo todas las adaptaciones correspondientes. Es muy divertido porque me veo con el pelo largo, me veo con el pelo corto, me veo con el pelo largo. Porque además siempre me cortaba el pelo dependiendo de la hora que estaba usando, haciendo. Entonces, es muy... Profe, ¿y hace cuánto fue que hizo este taller? Este taller hace 1000 años. ¿Y no lo ha vuelto a hacer? No, para nada. Mm. Porque